una consecuencia, y creo que también de alguna manera estas gráficas hablan de algunos planos, a pesar de que todavía hay mucho mueblecito por aquí, pero hablan justamente de ese concepto de la luz, ¿no es cierto? Cómo va invadiendo algunas caras y otras no, y eso se recoge de alguna manera. Entonces creo que aquí este trabajo tiene algunas deficiencias, obviamente, pero tiene un potencial que es la conciencia respecto de las decisiones que se van tomando. Pueden estar más o menos acertadas, pero por lo menos ya yo podría decir de que José está pensando lo que está haciendo, digamos, ¿ya? Hay una intención detrás que lo obliga, ¿no es cierto?, a que este plano sea inclinado, a que este punto sea el donde él relaciona la actividad, a que la luz ingrese de una determinada manera para remarcar o no una condición, ¿ya? Entonces, claro, se puede mejorar, se puede ir perfeccionando mucho más, pero por lo menos ya hay un avance en la conciencia de las decisiones que él fue tomando en el trabajo, ¿ya? El caso de José también corrigió, venía con una propuesta bien transgresora, entre comillas, en el trabajo anterior, que era, se situó en la deformación de los materiales en función de la carga que le podía asumir. Entonces, fíjense que en este trabajo él traslada esa condición de deformación del material a la forma del cubo, ¿ya? Entonces es capaz de abstraer esa condición de deformación del material y transformarla, digamos, a una forma en la cual él dice, mira, en el trabajo anterior yo busqué la exploración respecto de la deformabilidad de la materialidad en función a la carga que uno le somete, ¿ya? Entonces, ese concepto de deformación es el que trae para armar el cubo y es capaz de abstraer eso y dice, perfecto, ¿qué pasa si tengo aquí un elemento donde le cargo una carga puntual en el centro? Ese espacio, esa superficie se va a deformar hacia esa carga puntual. Perfecto. Esa es la consecuencia que él trae del trabajo anterior para este encargo, ¿ya? Y con ese criterio arma la forma del cubo, ¿ya? Pensando en esas deformaciones, en esos impactos, en esas cargas, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo la relaciono con la función, con las actividades? Bueno, en ese punto central, ¿no es cierto?, que yo he formado, si tú una persona, ya, todos estos planos inclinados me focalizan hacia la ubicación de esta persona. Entonces, hay una decisión de dónde ubicar. Está transformando esa deformación en un espacio que él puede habitar, que lo puede relacionar con una actividad, con una forma, con una función. Entonces, curiosamente, el título que él le añade al trabajo dice deformaciones habitables. O sea, yo veo esta imagen, veo el título y digo, ah, ok, aquí ya estamos hablando y entendiendo de qué se trata esto, ¿ya? Entonces yo veo en este trabajo de José Vargas una buena aproximación, digamos, un trabajo que a mí me gustó bastante, digamos, creo que aquí ya se está entendiendo, digamos, el nivel de abstracción que se quiere, que se requiere en el trabajo y por lo tanto es capaz de manejarlo diría de una manera bien interesante, ¿ya? Entonces él dice acá, por medio de diversas deformaciones se generan espacios con propiedades lumínicas y visuales únicas, permitiendo asignarle un propósito determinado. Veamos si se da eso. Entonces, el título y la declaración, insisto, es el lente que ustedes nos prestan para entrar a mirar el trabajo. Ya, lo que está diciendo acá es que se generan espacios producto de una deformación, ¿no es cierto?, de esta superficie, pero que permite, digamos, asignarle un propósito, ¿ya? Entonces, en el primero, él sitúa esta silueta en el centro, vista desde arriba, un espacio bastante amplio, ¿no es cierto?, con pendientes que focalizan este centro, pero fíjense que ahí la profundidad no es cualquiera, es justo aquella que permite asomar la cabeza sobre el borde de esa deformación y por lo tanto genera una relación hacia el exterior en 360 grados, ¿ya? Entonces, esta imagen y esa imagen son súper claras para poder entender justamente lo que está haciendo, digamos. Estoy situando a esta persona no aquí, no aquí, no acá, sino que en el punto más bajo. ¿Por qué? Porque es el punto que a mí me permite tener una visión horizontal plena, pero estar cobijado, ¿no es cierto?, por esta pendiente interna o interior de la superficie del piso. El piso es el que se hunde para generar esta espacialidad. Y no conforme con eso, y esto lo corregimos en clase,
se da el lujo de rebajar más encima un borde. Acá, le saca un mordisco a una esquina. ¿Y qué pasa ahí? Ahora, en ese punto, ¿no es cierto?, tiene una exposición mayor. Es decir, él sitúa, ¿no es cierto?, a la silueta o gira la silueta en ese sentido. O sea, aquí yo tengo claramente, de todos estos bordes, tengo un punto específico en el cual me interesa relacionar una mayor apertura. Entonces, el giro de la silueta, la posición de la silueta, ¿ya?, la ubica, ¿no es cierto?, mirando justamente a este punto particular dentro de todos los bordes. ¿Qué querés que diga? Bien ahí, po. Bien, hay conciencia ya plena de lo que se está logrando respecto de, voy a dar vuelta aquí, lo noté, geometría moldeable del espacio, eso es la forma, función, actividades de las personas que se relacionan con las formas. ¿Ya? Aquí está la silueta, la función, ¿ya? La función ahí, ¿no es cierto? Poder observar, ¿cierto? Una silueta que puede observar el perímetro de esa superficie, pero a su vez está cobijada por esa condición de hundimiento. ¿Ya? La descripción está bien además. ¿Ya? Ya, aquí lo único que podría criticar es que en esta imagen se logra ver que se arma un cierto cobijo, ¿no es cierto? Se muerde, se le da un mordisco al vértice del cubo en esta cara, se genera una curva aquí, la sombra es una curva, donde genera un punto oscuro y un punto claro. O sea, dentro de esta misma plataforma que está en ese vértice, que se generan, digamos, dos condiciones a través de la luz, una de sombra y otra de luminosidad, ¿ya? Y que además describen una curvatura en la base que está dada por esos planos. Entonces, aquí hay una preocupación, digamos, respecto a la imagen. Ahora, esta condición de cobijo que aparece acá en la primera imagen no aparece tan clara en estas otras interiores, que tal vez hubiese sido interesante haber alejado un poquito la cámara en alguna de estas tres, ¿ya? Por ejemplo, acá, haberla alejado un poquito más para haber visto un poco esa relación con la altura del vértice del cubo en la parte superior. ¿Ya? Yo creo que ese pequeño detalle ahí jugó en contra, pero acá lo interesante es que dentro de un mismo plano se corta y se le pega un mordisco en la punta, ¿ya? Y esa diferencia de altura es la que permite a esta silueta estar posada en este lugar, ¿ya? Mucho más expuesta. Entonces acá él escribe por medio de un desnivel paralelo, o sea, hay conciencia que ese desnivel es paralelo al plano superior. A la base se genera un espacio que nos permite una pausa con un semicobijo, ya que estaba dado, ¿no es cierto?, por estos cortes, un poder visual frontal, ¿no es cierto?, además de la posibilidad de recibir iluminación, ¿ya? Entonces, hay una conciencia de lo que se quiere ahí lograr, digamos. El corte está en esta esquina, no está acá adentro, digamos. Hay una intención de exposición, de poder generar una relación visual mucho más abierta que lo que ocurre allá en el fondo. Se fijan ahí, se genera un rincón, hay una deformación, donde hay una penetración, digamos, del borde de la lámina, digamos, y se hunde ahí generando un recoveco, ¿no es cierto?, de un lugar mucho más protegido, mucho más cobijado, con sombra, que se logra visualizar muy bien acá, donde dice a través de una saliente en este vacío se generan espacios poco luminosos con un bajo poder visual, permitiendo un cobijo lateral y superior, ¿ya? Entonces creo que aquí este trabajo tiene conciencia de lo que está desarrollando, propone, ¿no es cierto?, ciertas diferencias respecto de una misma plataforma, con una situación mucho más de cobijo y de exposición dentro del mismo espacio, con un trabajo, digamos, que va armando esos espacios, va generando ese diálogo y que es bastante potente, digamos, sobre todo en esta primera acción, yo creo que la más lúcida, sobre todo esta imagen de ahí con esa silueta ahí que sobresale y que luego ese vértice tiene un rebaje de exposición donde se sitúa. Entonces, ¿hay deformaciones habitables? Sí, yo creo que sí las hay, digamos. Y creo que también el nivel de conciencia del trabajo es bastante bueno. Además, José también corrigió bastante, ¿ya? Y Camila, actividades en mi habitación, ya, pueden ser varias. Entonces aquí lo deseable es que, Camila, tú también hagas ese link
respecto del espacio, ¿ya? Actividades en mi habitación, pero ¿qué nos puedes contar desde el espacio en relación a esas actividades, ¿ya? Entonces tú dices, perfecto, tú relacionas o seleccionas las actividades que tienen mayor relación en tu habitación con la luz y sombra. Veamos si eso se da. Yo encontré bien interesante la vez anterior esta imagen. Me hubiese gustado que apareciera un poquito la cara total del cubo, porque creo que hablaba mejor de esta pequeña perforación en este gran plano, ¿ya? Donde esta pequeña apertura me permite tener esa relación visual al exterior y la silueta con ese brazo ahí apoyado justifica plenamente, digamos, la altura, la posición del alféizar del vano, digamos, o la parte inferior del vano. Quizás podría haber sido más angosta o más alta, eso todavía está por resolverse, pero creo que sí existe una relación directa entre la forma y la silueta, ¿ya? O sea, la silueta no se explicaría ahí sin este vano, y ese vano no se explicaría ahí sin la presencia de la silueta. Entonces, hay una relación directa, se logra visualizar eso. Así que, bien ahí. Ahora, las tres imágenes hablan de lo mismo. ¿Qué pasa con este espacio interior? Digamos, la luz que yo puedo recoger desde la perforación hacia el interior. Yo creo que por ahí faltó también ese discurso, digamos. ¿Qué pasa con esas sombras? Que se alcanza a ver un poquito ahí, pero ¿qué pasa si yo le tiro aquí un foco potente? ¿Qué pasa con esa sombra de la silueta, por ejemplo, en el piso y en la muralla, digamos? ¿Cómo aparece la presencia, digamos, de la actividad o de la función dentro del espacio? ¿Cómo invade ese espacio? Entonces, faltó ahí también un poco hablar desde el espacio, ¿no es cierto?, en relación a esta perforación. Creo que está bien, pero con una o dos imágenes era suficiente. Faltó ahí un poquito hablar desde el interior. Acá ocurre lo contrario, digamos, te vas al interior y me hablas justamente de esa relación de la luz con el interior, ¿ya? Si tú a la persona ahí sentada en un vértice que habla de largo, ancho y alto, y claramente este haz de luz se justifica plenamente, o sea, hay una conciencia también respecto de poder llevar esa iluminación a un punto específico dentro de este espacio, ¿ya? Eso se valora. Ahora, que esa ventana sea cuadrada, sea larga, también es algo que se podría revisar. Si ese largo está bien, ese ancho está bien, bueno, aparentemente cumple el objetivo. La silueta logra posarse completamente dentro de este haz de luz, ¿ya? Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese estado más arriba, más abajo, si hubiese sido más flaca o más ancha? Son temas que todavía se pueden ir revisando. Y aquí tuvimos algunas diferencias, ¿no es cierto, Paloma? Perdón, Camila, en sentido que acá se tornó más bien de nuevo un poco al objeto y ahí discutimos que no eran camas, digamos. Tú decías acá, eh, la sombra que genera una de luz hace que se dificulte la búsqueda de cosas. No sé si es la luz la que dificulta la búsqueda de cosas. Entonces, ahí yo te comenté que hubiese sido interesante situar, o sea, ¿qué significa situarme debajo de un elemento horizontal? Que podría haber sido toda esta caja, ¿ya? Que era un lleno, digamos, por ejemplo, y acá abajo quedaba un espacio vacío, y acá al fondo a lo mejor había una perforación, ¿te fijas? Entonces ahí se hubiese potenciado esa relación de estar situado bajo algo, en términos si tú dices, bueno, la sombra dificulta las cosas buenas, entonces ilumino esa sombra. A lo mejor lo que necesito para poder entrar acá es justamente iluminar ahí. Entonces hubiese sido mucho más potente haber perforado y esta condición de elemento que molesta ahí, porque en el fondo no me interesa lo que pasa acá arriba, porque cuando yo me agacho a buscar algo acá abajo no es una cama, ¿ya? Entonces, perfectamente se podría haber armado el volumen que potenciaba esa apertura inferior, ¿ya? Y eso es lo que nosotros decimos, queremos buscar aquello que desvestir, digamos, el objeto, ir a las propiedades más puras, más simples, ¿ya? Entonces, ese elemento ahí pesado arriba, con este espacio abierto, más una perforación al fondo, hubiese hablado mucho mejor quizá de esta cabeza metida ahí, que tiene la posibilidad de mirar hacia afuera, hacia otro espacio, y de iluminar este espacio donde necesito justamente buscar algo, ¿ya? Creo que por ahí esto está un poquito más débil, sin embargo, también debo decir que hay conciencia de gran parte de las decisiones que se tomaron, digamos,
Y lo bonito, digamos, de este cubo es que es bastante limpio, es bastante puro, digamos, con muy pocas acciones, es decir, básicamente dos perforaciones, digamos, una grande y otra pequeña, se logran armar unos pequeños espacios, tres espacios dentro de este cubo, que relacionan, digamos, las funciones y las actividades dentro de ella, ¿ya? Sí, son actividades en la habitación, pero ahí faltó adjetivar un poquito tal vez en función de la cualidad o desde el espacio, ¿ya? Pero también creo que se logró una cierta conciencia. Aquí aparece de nuevo la cama, te fijas, aparecen esos elementos que queremos un poquito sacarlos de la vista por ahora porque estamos trabajando desde lo abstracto, desde la forma, desde la geometría y cómo esta se relaciona con la función y las cualidades espaciales. Ya, eso. David. Vamos. Titánica la sesión, ¿eh? Sí, entretenido. Así funciona, Taller. Bien. Nombre, propuesta, nombre y apellido. No sé quién es. Este es el Francisco, ¿no? Déjame ver. Sí, sí, el Francisco. Ah, mucha. El que tengo abierto, el de la Martina Macaya, el de la Ángela Medella, y este debe ser el del Francisco. Francisco Fuente. Sí, no hay texto, ok. Los dibujos creo que este es bastante mucho más indagativo que este. Este funciona, creo que este acá también funciona en algo, ¿no? La maqueta requiere mejor dominio del corte del cartón, ¿no? Lo pulcro que puede llegar a ser una maqueta. Encaminado. No sé cómo se llama la propuesta. Quedamos en el objetismo, ¿ah? Es necesario como implantarle cuestiones al modelo para que hable de algo, ¿no? Creo que el objeto como tal tampoco es capaz de, digamos, señalar, digamos, una indagación propia entre el lleno y el vacío. Sí, uno podría comprender que el lleno llegó y configuró esta forma. Sin embargo, la forma no sé si tiene una relación clara con lo que importa con la actividad y lo que importa con la cualidad, ¿no? Busqué una forma de empalmar bien la sombra con el espacio. No sé si está bien logrado. Creo que hay una sombra que se provoca acá, ¿no? Que puede ser interesante, pero que cuestiona absolutamente, por ejemplo, el vano, el agujero que está abajo, ¿no? Cuestiona absolutamente la diagonal como tal, ¿no? Si es que hay una, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si esta cuestión, digamos, remataba hasta arriba, ¿no? No existía un bajar acá. El ancho también. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si esta cuestión empezaba desde aquí y remataba acá y daba ese diagonal, ¿no? Como que veo un esfuerzo en hacer una A, ¿no? Una B corta al revés, ¿cierto? Pero que no otorga el espacio. Está ubicado en un lugar que no tiene ninguna cualidad, ¿cierto? Como un cubo que no establece relación con lo que ocurre afuera, alguna relación visual con lo que ocurre adentro, alguna perforación que me permita desde aquí comprender lo que ocurre con las otras actividades, por ejemplo. Como que el enfoque está en unas cosas que no son las que se buscan. En esta foto expliqué, no nos interesa que diga en esta foto expliqué, ¿no? Vayamos al grano. El amplio vacío que tiene la colina, el amplio vacío, yo no veo un amplio vacío aquí, yo veo un agujero que tiene, digamos, una condición un poco más angosta que amplia, ¿cierto? Es bastante alto, por supuesto, cumple los 30 centímetros de abajo hacia arriba. La colina tampoco alcanza a apreciarse como tal, y eso es importante porque aparecen como conceptos que en realidad no son importantes, lo que importa es el lleno, el vacío y la cualidad que este otorga mediante la luz. Creo que la fotografía intentó, ¿no? De jugar con una luz para poder fotografiarlo, sin embargo no se le saca provecho a eso, ¿no? No se le saca provecho a ubicar la lámpara o la linterna de una buena posición para poder dar buenas sombras, ¿no? Creo que es un espacio bastante, en ese aspecto, digamos, lo básico, porque no tiene ninguna cualidad más que, por ejemplo, la altura y lo angosto. Muy mal recorte del cartón. Eso es algo que tiene que reparar. Acá hay un cartón un poco mejor cortado. Creo que esta fotografía con un buen perímetro, ¿cierto? Hubiese sido bastante más clarificadora. La escalera se cuestiona, por supuesto. ¿Por qué no fue una rampa? Veamos. En esta foto se explica lo amplio del pasillo y sus gradas que dan la vista hacia la nada.
no es que no es que dé la vista hacia la nada. Si es que va a la nada, entonces le ponía un muro al frente, ¿no? Y no hay vista, ¿no? Y vista hacia la nada significa que no hay vista, ¿no? En realidad sí se habla, se busca enunciar de que desde ahí hay un punto de mirada hacia algo, en realidad, no es hacia nada. Hay un vano aquí arriba, ¿no? Que en esta foto parece que no aparece, está tomado desde otro lado, ¿no? O una foto anterior a que aparezca el vano. Creo que tiene que mejorar mucho la manufactura, ¿no? A la hora de hacer los modelos, ¿cierto? Y creo que lo amplio del pasillo no se alcanza a apreciar. No sé si significa lo amplio hacia lo ancho, hacia lo largo, hacia lo alto. Amplio significa muchas cosas. Las gradas tampoco creo que tengan un sentido mayor que básicamente un lugar para sentarse, ante lo cual digo, ¿por qué no una rampa? ¿Por qué no una diferencia de nivel? Con eso bastaba. Creo que es básico todavía. El resultado de este encargo me da la impresión que es bastante básico según lo que se busca explorar, porque todavía está en el objetivismo, ¿no? En el descansar en que hice una escalera, descansar que hice una A y descansar que hice una perforación vertical, cuando en realidad la búsqueda tiene que ser mucho más acuciosa desde el punto de vista de las cualidades arquitectónicas, ¿no? Recuerden, forma, función y cualidad, eso es lo que estamos viendo acá. Mejorar el pegoteo es importante. Eso tiene que hacerse con cuidado, con buen pulso. Toma tiempo. Lo bueno es que acá el Francisco llegó, se metió en la idea, está desarrollando algo, pero tiene que mejorar precisamente esas cosas. Así que eso como comentario para allá. La Martina, ya lo tenía abierto, espérenme, aquí está. La Martina pone el masking por afuera. La Martina tiene que poner el masking por adentro. Asimismo, yo creo que esta es una excelente maqueta ¿cómo se llama? De prueba, como para poder decir cómo voy a cortar las cosas, pero a la hora de mostrar la maqueta final, el corte y el cartón tiene que verse de la manera más pulcra posible. El masking por afuera no entra a no ser de que sea una maqueta, digamos, de desarrollo, digamos, para poder indagar de estas maquetas, modelos de prueba, ¿no? El camino de la vida, nombre pésimo. No creo que llame a algo que sea propio de una arquitectura. Creo que incluso podría caer en algo medio psicologoide. Somos arquitectos no psicológicos. Los dibujos bidimensionales, el primero me parece atractivo, el segundo menos atractivo que el primero, estoy hablando de los grandes. Y el último creo que no alcanza a otorgar algo que sea legible o otorgable o algo que podamos desde ahí desprender ciertas cualidades. Veamos el texto. Tres hombrecillos se encuentran en diversas etapas de su vida esperando alcanzar su premio. Ya, no quiero leerlo, no quiero leerlo, no quiero leerlo, no lo voy a leer. Laminismo en esta rampa, recintismo, creo que todavía estamos como intentando ver, emular las cosas con las cuales hemos visto, pero no se han observado. Necesitamos cualidades. Creo que hay una cualidad interesante en tener un bloque volando, ¿no? En una superficie con un vano tremendo. Hay algo, pero no creo que es lo que se esté observando. Voy a intentar leer lo que dice abajo. El pequeño ser comienza escarbando el inicio de su largo camino donde empuja las paredes creando relieves desde el lugar extrañamente conectado. No, uf, no. No, la exploración es una exploración mucho más pragmática, es una exploración mucho más desde el abstracto. No necesitamos dar una historia ni mucho menos psicológica frente a lo que ocurre en el personaje. Me acuerdo mucho lo que veíamos en el encargo que mostraba Christian del José, que se acuerdan de que era del Goku, el Goku que golpeaba cuestiones y modificaba las cuestiones. Si José se hubiera quedado con la idea de Goku y hubiese sido ya, ok, yo creo que el trabajo no hubiese llegado al nivel que llega ahora, ¿no? En el cual realmente comprende, como que saca Goku y dice, ok, con este espacio que fue modificado, ¿no? Por temas de peso, por temas de cuestiones, en realidad, ¿cuáles son las cualidades que este espacio tiene? La exploración va para allá, no va en un aspecto, digamos, nunca psicológico ni de crecimiento, ¿no? Ni de explorar un lugar extrañamente conectado, para nada. Si no es para ti que estás construyendo este espacio, no es para nada extraño, ¿no? Al contrario, tú estás haciéndolo de manera intencionada, ¿no? Cada uno de los espacios y recovecos, cada una de las excavaciones que estás haciendo son premeditadas, son premeditadas. La historia que de estos personajes que quieren crecer y desarrollarse y psicología y todo, poco y nada otorgan, ni siquiera como desde un punto de vista de la actividad. Acá hay un cubo que sale de los 30 centímetros. Una vez acabado el camino, puede sentarse a descansar. Ya descansar, sentarse es una actividad, ¿no? Observar el paisaje es una actividad, sí, sobre la cima de su vida, pero por favor, eh, se relaja y consigue la paz.
No, chiquillos, yo creo que no están entendiendo bien o sea, bueno, no voy a hablar de todo, pero no estamos hablando de actividades cuando mencionamos estas cosas. Sí, las actividades son unas cuestiones mucho más del uso, ¿no? De la sensación del espacio, ¿no? De, en realidad yo me siento ante una superficie que es más alta y eso significa una mesa, ¿no? Si yo necesito privacidad, me voy a alojar en un lugar el cual me otorga determinada opacidad con el recinto que está al lado, con el espacio que está al lado, ¿no? Para poder sentir que estoy en un lugar distinto del otro, por ejemplo, ¿no? Si estoy en un lugar alto y quiero jugar básquetbol, en realidad voy a necesitar un lugar alto en el cual yo pueda lanzar el balón y el balón nunca toque el espacio, ¿no? La idea es que nunca toque el espacio. Eh, si voy a correr, necesito algo que sea, que tenga una longitudinalidad, ¿cierto? Esos son los conceptos que yo creo que importan y me preocupa de que insistamos en esta cuestión sentimental que hemos mencionado previamente un montón de cargos antes, ¿no? Un montón de correcciones antes. Eh, no creo que este trabajo ofrezca una exploración propia de lo que se está buscando. No hay relaciones de sombra, no hay relaciones de qué es lo que ocurre entre un objeto y otro. ¿Qué significa que este cubo esté un poco retranqueado hacia acá y otro acá? Este es un espacio que no es habitable para nada porque existe este pedazo de papel puesto con una curva que es un poco incomprensible, está igual también. Eh, y no otorga, no otorga. ¿Por qué no esta cuestión hubiese sido una diagonal entera, tum, que remata arriba, una diagonal, tum, que remata acá, y se convierte eso en un lleno, ¿no? Hay una dificultad a la hora de poder pensar esta cuestión desde el lleno vacío que es muy notoria en este encargo, y creo que requiere mucho más trabajo. Yo requiero que aquí la Martina revise, utilice las horas de corrección para poder conversar para poder desde la conversación, desde escucharla a ella, ¿cierto? En la instancia de corrección, por supuesto. Eh, y poder detener estas cuestiones, ¿no? Si esto no es una historia de crecimiento personal, no vamos a llegar al estado zen a nuestra silueta. Nuestras siluetas van a habitar espacios que otorgan ciertas cualidades, eso es lo que importa. Ese es el enfoque que no hay que dejar de tener, eso. Y el último de esta triada, Ángela Mella, habitabilidad en nuestro entorno. Ya un nombre como un poquito gris, ¿no? No sé si alcanza a abarcar algo. Veamos qué más. Imágenes basadas en lo bidimensional de las acciones realizadas en la grilla. Ah, bueno, sí, claro, es lo que está arriba, sí, ok. En la imagen primera me parece más atractiva que esta. Esta también tiene algo interesante. Bueno, yo creo que aquí hay algo más interesante en realidad que esto. Cae como en un barandismo, en un objetismo, ¿no? Esa cuestión se me sale el cubo, no quiero que se salga nada del cubo. Las siluetas están habitando algo, veamos qué habitan, veamos cómo opera la luz en esto. También hay un laminarismo, ¿no? Esta cuestión no es un lleno, conecta un balcón y con una entrada, relación hacia arriba y hacia abajo. Más que con un balcón, es un espacio balconado. Fíjense cómo se mencionan las cosas. No están construyendo un balcón porque no están construyendo nada existente, están construyendo un espacio abstracto. Ustedes pueden hablar de un espacio balconado, ¿no? El cual es eso, no, el sustantivo del balcón lo convierto en un adjetivo, ¿no? Está abalconado. Eso es lo que yo creo que importa, ¿no? La intención que existe detrás de ese espacio, que no tiene forma, ¿no? Que no tiene forma de escalera, no tiene forma de puerta, no tiene forma de muro, no tiene forma de piso, pero ustedes le otorgan cualidad a esta cuestión. Algo abalconado creo que es algo que tiene una cualidad, en lo cual no ni siquiera estoy dando a conocer y a entender de que es un balcón como tal, sino que es un espacio que remata, que da una sensación de mirada hacia algún lado, una sensación de interior-exterior, una sensación de altura, quizás también podríamos hablar en un espacio balconado. Y sí, pues esta cuestión se me sale, porque precisamente estamos pensando en el objetismo, ¿no? Ok, voy a construir un balcón que no respeta la regla del lleno y el vacío, ¿cierto? Sino que es una cuestión laminar. El umbral se cuestiona absolutamente por qué tiene esta altura, por qué tiene este ancho, por qué no tiene ancho el balcón, por qué el balcón no está dentro, por qué el balcón no hubiese sido lo que dice Cristian, ¿no? Un mordisco al cubo, ¿no? En el cual el mordisco en sí es el abalconamiento, más que porque si nosotros decimos vamos a construir un balcón, construimos esto, ¿no? A eso me refiero. Si utilizamos el sustantivo del balcón, esta es la imagen que todos tenemos de balcón, ¿cierto? Pero en realidad si hablo de un espacio balconado, en realidad ya se me va esta idea de que tengo que poner algo que está colgando
fuera de un paramento vertical. Y en realidad un mordisco al cubo hubiese tenido una condición de balconamiento, ¿no? Y el balconamiento tiene otro tipo de cualidades que uno puede ir sumando, ¿no? Si le quiero sumar la seguridad o no, ¿no? Y se nos devuelve el tema de la baranda, ¿no? Y podemos hablar de la baranda, en este caso el lleno, ¿no? ¿Cuál es la altura que tiene? ¿Me permite observar y apoyarme? ¿Me permite solamente no caerme? ¿Me permite sentar sobre él? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando yo digo, conecta con la escalera, no me interesa la escalera, el balcón, no me interesa el balcón, sino que interesa precisamente los adjetivos que desde esos objetos podemos tener y podemos construir con ellos. Em, Conecta con la escalera, es un lugar más privado y reducido. Oh, hay unas cosas que son más importantes que ocurren acá. La maqueta no está bien hecha, debo decirlo. Aquí se ve como un pegoteo no muy bueno. Pero hay algo interesante que podría ocurrir con este vano y con esa luz que ocurre acá, ¿no? Y si hubiésemos tomado la foto con un mayor dramatismo, ¿cierto? Puedo iluminar este sector un poco más y después cuestionar, ¿no? En realidad, ese vano lo quiero acá, lo quiero un poco más al centro, quiero más de uno. ¿Qué pasa si está arriba? ¿Qué pasa si está en este lado? ¿Qué pasa si hay dos? Eh, para poder hablar de esto, ¿no? Si un lugar privado y reducido, un lugar privado y reducido, en realidad sí podría serlo, dependiendo de lo que es, ¿no? Creo que le falta mucho más énfasis en la cualidad y menos énfasis en los objetito, ¿no? En la baranda, en la escalera, en el balcón, ¿cierto? Y hablemos de cualidades, eso es lo que estamos buscando, siempre, 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 siempre. Y sobre todo en el trabajo siguiente, en el trabajo final, en el de la envolvente. La envolvente les va a salir re difícil hacer un balcón, les va a salir re difícil hacer una escalera, porque precisamente estamos hablando de la lámina que cubre este aire, ¿no? Y esa lámina puede tener perforaciones. A la Ángela le digo, reflexiona acerca de cómo es ese agujero que está ahí, que pareciera ser eso lo interesante acá. Pues, por ejemplo, si esta cuestión está abierta acá, esta escalera, ¿no? Que en realidad es una instancia de que conecta dos espacios, ¿cierto? E implica un espacio que está más arriba abajo. ¿Qué significa estar parado acá? Observo acá, qué pasa con lo que se observa al otro lado, ¿no? Existen relaciones más, existen mayores cualidades que eso. eh, Eso. Y eso serían los tres míos. Ok, yo tengo uno más que es Martín Villar. Bueno, Em, a mí me quedan más. sí, partí yo y recibí 19 trabajos solamente, así que Ya. ahí, bueno, puede ser que se me haya pasado alguno, pero si se me pasó alguno me avisan, porque tengo 19 descargas. Martín, bueno, Martín, en tu caso, em, Comparte la pantalla. perdón, estoy por aquí, ahí sí. Sí, mira, con esa imagen yo creo que ya estamos claros, digamos. Bueno, lo que pasa es que el título era sugerente, porque tú ahí mencionas algo que tiene que ver con la manera de percibir el espacio, que es poder situarnos desde distintos puntos de vista. ¿Ya? Tú hablas ahí, y más encima relacionado a la luz, dice, luz en espacio desde distintas perspectivas. El título está bien, está sugerente, digamos, cómo tú puedes percibir un mismo espacio que aparece, ¿no es cierto?, a propósito de la luz, y cómo puedes encontrar esas diferencias al cambiarte de punto de observación, ¿no es cierto? Lo vimos ahí en el túnel, que no es túnel, ¿no es cierto?, de Paloma Valdés, por ejemplo. Te fijas, ella cambia de perspectiva, o sea, se sitúa en un punto y la continuidad de los elementos horizontales arriba abajo arma un túnel. Pero si me cambio de vista, me cambio de perspectiva a la lateral, desaparece el túnel y se genera un espacio abierto. Eh, bueno, entonces este título hubiese estado bueno para el trabajo de Paloma, por ejemplo, más que Limbo. Entonces a lo mejor ahí podrían traspasarse el título en ese sentido. O sea, creo que opera, digamos, eso que tú dices en el trabajo de Paloma. Entonces, cuando yo me pongo estos lentes del título para poder entrar al trabajo, me ocurre que no haces eso justamente, que mirar desde distintas perspectivas. Entonces, ahí creo que el título te juega en contra.
¿ya? Muy en contra. Porque en el fondo tú dices, perfecto, si hablamos de perspectiva, estas tres imágenes están mostrando el vértice, el mismo vértice, digamos. Yo me alejo un poco, me acerco otro poquito. Entonces las tres imágenes me comentan un poco de lo mismo. O sea, esta con esta y esta está más lejos, digamos. Pero ¿qué significa mirar desde arriba? ¿Ya? ¿Qué significa mirar desde esta fachada, por ejemplo, en diagonal, o de esta otra? Por ejemplo, si este está sentado, esta silueta está sentada en el borde, ¿qué pasa si yo tomo la imagen desde atrás y veo cómo esta silueta se balcona sobre otro elemento? Entonces, hay esa sensibilidad para tratar de mostrar ese balconamiento, porque está mirando algo, a lo mejor lo puedo relacionar a lejos la maqueta del borde o de la muralla. Entonces veo como a lo mejor le puedo sacar partido a eso que tú estás diciendo, que es desde distintas, la luz en espacios desde distintas perspectivas, ¿ya? Eh, Uno podría decir, a lo mejor es la luz la que la quiere trabajar de distinta perspectiva, pero veo este haz de luz en diagonal aquí y lo veo acá. Muy similar. Aquí no. Entonces también me queda la duda. Entonces, en eso creo que está el problema, ¿ya? Ahora bien, aquí se le pega el mordisco al cubo, que es un abalconamiento, ¿no es cierto? La silueta se sienta, queda expuesta, queda relacionada, digamos, hacia un exterior y, y cobijada, digamos, en estos dos muros laterales posteriores, que refuerzan esa idea de proyectarse, digamos, hacia o por sobre este vértice, ¿ya? Entonces, esa idea está bien, digamos, en ese sentido, digamos. Pero tú dices, en este espacio trato de mostrar un lugar aislado, tranquilo. No estoy tan claro ahí. ¿Ah? Pero dices, donde se pueda apreciar un lugar más allá. Allá, ahí sí. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que tú estás haciendo es generar aquí un vaciado de este vértice y de esta arista, o parte de esta arista, en el fondo para generar un balconamiento de esta plataforma sobre una altura distinta, digamos, sobre este borde, digamos, pero las tres imágenes me muestran un poco lo mismo, ¿ya? Entonces, la idea era justamente, ya que tú estás hablando de distintas perspectivas, espacios desde las distintas perspectivas, es que apareciera eso ahí, ¿ya? Entonces, ojo, se les va a cobrar. Lo mismo acá, las tres imágenes, ¿no es cierto? Una con exposición total, otra con un poquito y un poquito. Entonces aquí ya uno podría decir, ah, no, lo que a lo mejor quería decir es que la luz, ¿no es cierto? La trabaja no en distintas perspectivas, sino que la trabaja en posiciones diferentes, ¿no? ¿Ya? Eh, Claro, es sugerente, digamos, esta como silueta saliendo, que es interesante, digamos, como ese acto de asomarse, ¿ya? Pero se está asomando desde un pilar, digamos, que no es capaz a lo mejor de cubrir la totalidad del cuerpo. O decíamos más claro, a lo mejor dar vuelta la silueta y que estuviese en este otro lado, porque se podría entender que viene desde de un espacio distinto, ¿ya? Entonces lo mismo acá, pues las tres imágenes es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Aparece aquí una luz desde arriba, ¿ya? Pero no logra tampoco armar, o sea, ¿cierto? Aquí en esta oscuridad yo hubiese perforado completamente, digamos, y aquí aparece un cubo blanco iluminado con el temuro súper blanco, ok, aparece esa condición, pero no se logra plenamente. Y acá, no, aquí la verdad es que retrocedemos un poquito, la lámina abajo, la lámina acá, no estamos hablando de un lleno y de un vacío, retrocedemos a los laminar, la ventanita también ahí, el objeto, el mueble. Entonces acá tal vez algo más débil, digo, se busca mostrar cómo la luz entra a un espacio habitable, un lugar cerrado en donde se realizan actividades cotidianas. Claro que si tengo una ventana va a entrar luz en ese espacio, pero lo que nosotros queremos ver es cuál es la intención, ¿ya? De esa luz. Por ejemplo, en un trabajo que vimos que también tenía ese plano inclinado,
la intención era iluminar específicamente una punta de la mesa donde estaba situada la persona, pero acá tú hablas de la luz, pero la persona está escondida acá abajo y le llega una punta, entonces no se logra ver esa intención que tú quieres asignarle a esa luz vista desde distintas perspectivas. Ya aquí por lo menos miras de afuera y miras de adentro y del costado y hay una aproximación, digamos, a lo que tú planteas. Entonces creo que ahí faltó mayor consecuencia en las imágenes respecto de lo que tú propones como exploración, ¿ya? A pesar de que no está mal esta primera mordisco, digamos, y esta posibilidad de balconarse y visualmente sobre otro plano, digamos, ¿ya? Ahora bien, este tajo que está acá, ¿qué pasó con ese tajo que está ahí? Me parece interesante, digamos, pero no lo logro relacionar muy bien. Es esa parte de ahí probablemente. Entonces, eso creo que tenía gran valor en tu trabajo, digamos, como esa perforación que tiene un ángulo, ¿no es cierto? Toma la luz cenital y la lleva acá para poder justamente hacerla aparecer en ese punto. Entonces creo que ahí tenías un elemento súper interesante, que justamente porque esa pared se va abriendo hacia arriba para tomar luz, ¿cachai? Para tomar esa luz y reflejarla abajo. Entonces hubiese sido interesante ver justamente esa situación, pero bien, mucho más clara, y que a lo mejor esta imagen se aproxima un poquito ahí, ¿ya? Entonces, creo que eso era un elemento que podría haber aparecido, y no estas tres imágenes iguales, ¿ya? Hubiese sido una de este tajo, ¿ya? Con la silueta ahí, y eso explicaría esto, digamos. ¿Te fijas? Entonces, creo que ahí en el tema de la elección de las imágenes no fue el más apropiado para poder describir, y la consecuencia del texto con... La coherencia del texto con la imagen, ahí creo que también está un poquito alejada, ¿ya? Las imágenes me hablan en muchos de los casos de perspectiva, ¿ya? Esta de una vista lateral, esta sí me habla de perspectiva, estas dos, digamos, esta de algún plataforma y una superficie inclinada arriba, las ventanas que tú recoges acá en la maqueta, ¿no es cierto? El mordisco en la esquina, ya. Pero esto está más relacionado a esto, ¿te fijas? Pero eran en relación a la actividad de la grilla, pero a lo mejor tú recoges, digamos, esa condición de balconamiento. Ya, está bien, eso también se podría haber potenciado mejor. Creo que la selección de las imágenes y la manera en que se presenta el trabajo no te ayuda en este caso y no es coherente con el título que tú le incorporas al trabajo, ¿ya? Entonces creo que ahí están las grandes debilidades. Hay que buscar la coherencia. Si uno hablamos de presentación general y coherencia general, no se logra hilar el discurso. Entonces, vuelvo a insistir, los textos son sumamente importantes porque ayudan a reforzar las ideas y las imágenes, ¿ya? El título es el lente que me van a pasar para entrar a mirar el trabajo. Yo les voy a cobrar lo que está escrito. Lo que esté escrito se les va a cobrar en sus trabajos. Eso ténganlo claro siempre, siempre, desde aquí hasta que estén trabajando. Si ustedes dicen que van a hacer tal cosa, es lo que uno esperaría ver en el trabajo. ¿Ya? Eso. Voy. Dale. Ya, estos que me quedan son, déjame contar, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, son 6, pero voy a ir rapidito, ¿no? Porque no hemos pasado en la hora. Bien, mostramos a Kevin Castillo, Aventura en la Montaña, un cubo que se sale de los márgenes primero. Un trabajo que todavía queda en los laminar, no veo nada lleno, ¿cierto? Eh, Hay algo que puede ser como un poco como figurativo en el aspecto, ya si en montaña tiene que tener una cima, ¿no? Pero ¿por qué no la cima está dentro del cubo, ¿no? ¿Por qué no convertimos en el cubo en el cual dé la sensación de cima dentro de él, ¿no? Y desde el punto de vista de lleno vacío, por supuesto. Vemos, por ejemplo, aquí, en esta acción se observa, se ve un largo por sobre el vacío, donde se relaciona la altura y distancia que reúne posteriormente con el camino. No, de verdad, nada de lo que está escrito aquí se observa dentro de esto.
no se aprecia. En esta acción se habla de un espacio tenue y frío donde se relaciona el silencio y la profundidad de una cueva. Hay algo interesante en la relación de este vano que podría totalmente ser cuestionado, ¿no? ¿Por qué cuadrado? ¿Por qué este algo largo? ¿Por qué este ancho? Etcétera, etcétera. Y hay una relación con una superficie que está detrás, ¿no? Que podría ser interesante, ¿no? Es precisamente esa rendija que se forma, ¿no? De dos planos que están puestos uno como acá y otro acá, ¿no? Y generar algo ahí, que algo que parece interesante, pero en ningún aspecto creo que se alcanza a apreciar desde lo que se escribe. Y bueno, la acción, bueno, el cubo que sale del escarbo, ¿no? Se habla de una silueta en la altura, de nuevo el cubo ofrece altura per se, donde se puede notar un frío constante en el espacio, pero a la vez con ese un espacio visible. En rigor, los tres espacios que hiciste son visibles, no sé por qué este es más visible que lo otro, en realidad a lo mejor uno puede tener desde una sensación de altura y observación en que la silueta es la que permite tener una visibilidad distinta. No es una visibilidad a la inversa, ¿no? Y eso es algo que también me parece clave que se vaya como comprendiendo, ¿no? Necesitamos que el trabajo, punto uno, que se respete el formato del lleno vacío y también el formato del 30 por 30 por 30 y que vayamos construyendo según las cualidades que nosotros vemos, ¿no? Y que el resultado dé cuenta de ello, ¿no? Eso por este lado. Siguiente, tenemos aquí a Krishna González. Hubo tres espacios. Ya, mira, parece un convito, ¿no? Tres espacios, ya, ok, lo menciono así, no dice nada más, ok, ya un convito. Veamos cuáles son los espacios, no hay descripción. La cualidad de este espacio, el primero es su privacidad, de nuevo la privacidad. ¿Por qué la privacidad a todos les significa que tiene que ser un cuadradito, ¿no? Un cubito. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué cuando son varias veces que hablamos de ya, la privacidad tiene que ser algo así? ¿No? Y en realidad la privacidad puede ser algo que esté aparte, ¿no? En realidad la privacidad puede ser algo que observa algo que el resto no observa, ¿no? La privacidad puede significar que no estoy siendo observado en realidad, pero ¿por qué siempre nosotros llegamos, ¿no? Con una cuestión laminar abajo, ¿no? Que no es un lleno. Que la privacidad implica que tiene que ser una habitación, ¿no? Como una habitación cuadrada. Eso yo lo cuestiono absolutamente. Y eso es algo que también necesito que ustedes cuestionen, ¿no? Están llegando con lo primero que llega, lo obvio, ¿no? La postura del vano, ¿no? Que no está muy bien hecho, ¿no? A lo mejor puede hablar de eso, ¿no? La ventana me implica en la cual, si yo me paro acá, si pongo una silueta acá, en realidad yo no veo si hay alguien adentro, ¿no? Pero sin embargo me permite una luz. A lo mejor ahí aparece el tema de la privacidad. Pero el tema de las dimensiones del espacio que se está creando, la cuestión absolutamente. Y la manera en que la luz se proyecta a través de un espacio más pequeño. Sí, sí, eso se aprecia, se aprecia, se aprecia. Empiezo a entender por qué el tamaño del vano y por qué la altura del vano, ¿no? Ahí hay algo de privacidad, hay algo de privacidad. ¿Puede trabajarse mejor? Sin duda alguna, si nos hacemos cargo del espacio, ¿cierto? Y en este espacio largo y ancho se puede observar el cambio al momento de iluminar el lugar. No, la fotografía no está bien tomada, pienso yo. Yo creo que no se alcanza a apreciar. En realidad se ve una foto mejor tomada que la otra. Creo que se puede dibujar y se pueden jugar con haces de luz detrás de esto. Y creo que el espacio que se construye todavía es muy básico, ¿no? En realidad es largo y ancho un pasillo, pero en realidad podría tener unas condicionantes mayores, ¿no? Unas condicionantes que señalen algo que ocurre ahí, ¿no? Y que sea medido y controlado por el arquitecto, en este caso tuvo Krishna. Em, los dibujos bidimensionales no sé si conectan mucho con lo que se está hablando aquí. Em, es algo que hay que revisar. Ya hay una lámina de esto con una foto. Bien, interesa el murismo, ¿no? El murismo está afuera, hay algunos elementos que no son llenos, creo que hay unas decisiones que, esa ventanita es la decisión clave, por ahí va la cuestión, que, ahí es donde hay que desarrollar. Si tú dices que esa ventana está más alta es porque estás buscando privacidad, te la compro, y ahí es donde va. ¿Por qué esta cuestión es vertical? ¿Por qué esta cuestión es cubito? No tengo idea. ¿Por qué esta cuestión no le pasa nada más que ser una perforación en el cubo? Tampoco tengo idea. Veamos qué pasa si la sombra se proyecta ahí, veamos qué pasa si esta cuestión hubiera tenido una perforación acá. Si yo le hago un perforado aquí, ¡pum! Y conecto acá, mato absolutamente la privacidad de lo que ocurre acá, ¿no? Entonces esas son las cosas que hay que empezar a darse cuenta, ¿no? De cómo opera. ¿Puede un espacio privado ser alto? Yo digo que sí, ¿por qué no? Entonces hay que saber por qué es bajo. Después de eso, tenemos espacios habitacionales iluminados de la Caroline Cáceres. Hay algunas cuestiones laminares, estas cuestiones deberían tener un ancho, hay algo de recintismo todavía, ¿no? Como que hay un miedo a explorar el cubo realmente desde el punto de vista abstracto y en realidad lo único que estoy haciendo es sumando habitaciones, ¿no?
Eh, a ver si aparece algo que es privado por ende cuadrado. A ver, las ideas centrales de este proyecto radican en los espacios utilizados por el ser humano y la importancia de la iluminación de estos. Las actividades que selecciones se relacionan debido a la frecuencia en que estos espacios se utilizan. Ya, frecuencia es un concepto interesante. Iluminación tenue, alto, permite permanencia. Tenue, alto, permite permanencia. En la relación entre el largo y el ancho y el alto, yo creo que esta cuestión no es alta. Pienso que no es alta. Yo creo que hay algo que revisar ahí. Es tenue, sí, tú permite un acceso de luz que no es directo, ¿cierto? Que es un poco más tamizado, que un poco más como que genera estos haces de luz, ¿cierto? Que hablan de cierta tenuidad, ¿cierto? Y permite permanencia, no lo sé. Perdón, ahí vamos. Alto tenue permite movilización. O sea, en rigor. Uf, uf. Sí, este espacio se siente más alto. Y te das cuenta que se siente alto porque existe un elemento clave, ¿no? Que señala lo alto, que es precisamente la altura de este vano, ¿no? Y podríamos incluso agarrar la regla y quizás tenía el mismo alto. No, en realidad no. Pero aquí no se aprecia lo que es alto y aquí sí se aprecia que es alto porque existe un elemento vertical, ¿no? Que un papel en estos momentos debería ser un lleno. Y eso puede ayudar a entender, a comprender que ese espacio tiene una altura. Las sombras que se generan, ¿no? En ese muro que está atrás, ¿no? En ese cartoncito que está atrás pasa a ser algo interesante y creo que hay algo que también habla de ritmo al momento de tú perforar con esta secuencia, ¿no? Es algo interesante. La rampa no lleva a ningún lado, no tiene sentido. ¿Permite movilización? En realidad no, porque voy a llegar hasta aquí y no llego hasta ningún lado. No está conectando con nada, por ende no permite movilización. Y movilización como concepto es una palabra que está un poquito rara, pienso. Espacio reducido, privado. Ahí está el espacio privado, yo sabía. Esta cuestión de nuevo es privado. Y es privado porque es un cubito, ¿no? No, chiquillo. Que algo sea privado no significa que es una habitación cuadrada. Eso yo creo, quiero dejarlo así como tac. Si hay un espacio cuadrado, no significa que es privado. El espacio privado puede tener otra forma. Y esa forma es la que hay que reflexionar. ¿Qué pasa con lo que está detrás, ¿no? ¿Qué pasa con la manera con la cual opera la luz, ¿no? No es privado tampoco porque yo me paro acá y observo todo lo que está haciendo este tipo. Todo. Distinto es, por ejemplo, la ventana que veíamos de Krishna, ¿no? En realidad, yo me paro atrás, no veo lo que pasa. Aquí veo todo. Veo todo lo que pasa. Sí, seguramente se hace ese vano para poder tomarle una fotografía. Por supuesto, entendible. Pero no es privado. No es privado. Y no es privado por ser un cuadrado. Se maniobra el piso, ¿no? Se le da una distinta altura para poder sentarse, se comprende, se agradece que no aparezca la sillita como tal, ni un objetito, sino que el piso agarra esa forma, ¿no? Pero esa forma y esa manera de maniobrar también debería aparecer en los paramentos verticales, ¿no? Cuestionémoslo todo, veamos cómo podemos construir algo que realmente dé la sensación de un espacio reducido, en realidad sí, un poquito angosto, y permite reposo. En realidad yo podría reposar aquí también, ¿o no? Sí, podría acostarme acá. Em, Eso, me queda la duda de... estos vanos son los que están allá. Acá hay un cavado, ¿no? Como un mordisco abajo que parece interesante. Acá hay unas rendijas que son interesantes. No se muestran, parece. No se muestran en ningún lado. Y los dibujos bidimensionales no existen, solamente me repitió las fotos, por lo tanto ese punto no lo realizó. Eso por ese lado. Eh, Blas. No sé qué significará Blas. Y Diego, no sé qué significa la maqueta tampoco. La foto no muestra mucho, creo que es una cuestión muy laminar, ¿no? Muy laminar. Exactamente lo que no se pidió que se hiciera. Tiene un trabajo de muy mala factura. Creo que tienes que trabajar. Observa los trabajos que hicieron el resto, los que hicieron las cuestiones llenas. Cómo se corta bien un cartón, ¿no? En la corchetera para poder poner. Que hiciste una estructura de madera para poder firmar esta cosa, ¿no? Pero en realidad con corchete, ¿no? Y las superficies que están adentro, no por ningún lado. No existe texto que mencione. Yo creo que es un muy mal trabajo, debo decirlo. Lo digo con cariño. Digo, cualquier cuestión mala que diga no lo digo para amortillarlo, lo digo para que se pegue en el cacho, ¿no? Pero no. En base a todo lo que hemos hablado, esta cuestión no informa de absolutamente nada. Ni siquiera el título, Blast. Un poco ofensivo incluso. Lo digo en buena onda. Pero igual, pegué buenos cachos. Un lugar iluminado. Anaí Muñoz. Una maqueta también que creo que no está bien construida. No está bien construida. Anaí, necesitas practicar mejor el corte. Confía en el pliegue del cartón. Confía en el pliegue. Tú puedes hacerle un medio corte al cartón y hacer unos bordes elegantes. Pegar las cosas bien.
Eh, Cuando nosotros decíamos un lleno vacío, en realidad siempre, como vimos en los otros casos, en realidad con el puro cartón uno puede resolver eso, no es necesario tanta estructura que esté ahí. Y cierto, aparecen ciertos como pilares que no son del lleno, ¿no? Que no son del vacío. Está todavía pensado desde un punto de vista laminar. Y un lugar iluminado en realidad es un título que tampoco otorga mucho. Se presentará como la luz que se relaciona con el ambiente de un lugar. Sí, es lo que pedimos. Como los objetos afectan visualmente su camino y se aprecian diversas perspectivas. Veamos. Mm. Sí, es como que estamos intentando hacer una casa y en realidad estamos haciendo un espacio abstracto. Todavía estamos en el tema del puertismo, ¿no? Del escalerismo, ¿no? Del objetismo, ¿no? Estos dibujos bidimensionales se pidieron acá. Acá en realidad lo que queremos son fotografías. Un lugar que permite una salida al exterior y al entrar. Tienes que poner más énfasis a la hora de maquetear. Esto es una maqueta sucia. Mira esos manchones que están acá. Mira esa manera de pegar las cuestiones. No es algo que nosotros esperamos en la carrera. Nosotros necesitamos que sean la entrega lo más prolija y limpia posible. Un lugar que permite una salida al exterior y la entrada de luz. Ya, ok, mira, fíjate que hay algo interesante dentro de este papel, ¿no? Acá hay una sensación de que aquí uno está dentro de algo, ¿no? Porque existe este espacio como cubierto, y sin embargo uno sale y hay un lugar abierto, ¿no? Ahora, ¿por qué este espacio tiene esta forma? ¿Por qué este espacio tiene esta forma? Son las preguntas que tú tienes que hacer. La silueta no está muy buena, que digamos. Un lugar amplio hacia arriba que posee un objeto inmóvil. Un lugar amplio, a ver, para. Un lugar amplio hacia arriba que posee a un objeto inmóvil que se relacionará con otros objetos o personas. También posee una entrada de luz en altura. Ya lo último lo entendí, lo primero no. Estamos hablando de este espacio, estamos hablando de una relación de luz acá. Acá aparece algo interesante, acá aparece una luz con un ritmo, es interesante. ¿Por qué aparece este vano también acá abajo? Sería interesante revisar. Aquí nosotros tenemos un ancho distinto que un ancho que a lo mejor operaría acá, que en realidad esto no tiene ancho, es un papel. Pero esas son las conversaciones que importan, ¿no? Esta cuestión tiene un largo que podría ser algo importante también para poder desarrollar. Eh, Anaís, tenéis que mejorar la mano considerablemente en la maqueta, considerablemente igual que el trabajo anterior. eh, y que alojen las cosas en este tipo de cosas, ¿no? En jugar con la sombra así, en jugar con las formas así, ¿no? ¿Qué significa que este lugar sea un poco más alto? El objeto inmóvil que se relacionara con otro objeto de persona. De verdad no lo entendí, de verdad no lo entendí. Y me queda el último, que es la Carla Acevedo. La armonía del usuario, tiempo y espacio. Yo tomé estas decisiones porque trabajé en las perspectivas de los de cómo cada espacio puede adaptarse a las necesidades del uso que se va a dar. Hay un debate re interesante, función o formal, que va primero. El debate nunca vamos a llegar a una definición aquí en el curso porque en realidad todavía no se llega a la definición a nivel mundial. Pero sería algo interesante conversar. Entonces tú dices que el espacio se adapta a las necesidades. Ya, ok, ya veamos qué pasa ahí. Y el uso que se le da. Ya, los dibujos bidimensionales, ok, hay algo aquí. Tomé esta decisión, no, borra esa cuestión. Borra esa cuestión. ¿Qué es lo que pasa acá? Ocupa el espacio a su criterio, no importa la profundidad del personaje, decide escalar para ocuparlo en una perspectiva distinta. Nosotros lo que necesitamos es que tu texto hable de cuáles son las cualidades de lo que tú lograste construir, ¿no? Más que una persona que está loca haciendo lo que quiere en el espacio, en realidad lo que queremos es que el texto sea capaz de describir qué es lo que construiste, eso, y cuáles fueron son las cualidades que lo que tú construiste tiene como funciona. Hay una relación interesante entre la luz y lo que ocurre acá adentro, ¿no? Esa relación entre lo opaco acá y lo que es mucho más brillante acá, ¿no? Como mucho más iluminado acá, que sería interesante ver. La maqueta no está bien construida, por supuesto, hay que decirlo. En esta oportunidad nos encontramos con un túnel, el cual podemos observar cómo se ve el espacio con luz desde su interior, desde su exterior y con ambas juntas. Son tres fotos que muestran lo mismo. ¿Hay luz en el interior? Sí hay luz en el interior, pero creo que como una cualidad espacial no hay nada más que mencionar. Aquí se observa un espacio no común. De nuevo, ¿qué significa ser común? Puede dar una mejor armonía. Uf, todo está hacia el lado. Te da una perspectiva de ir a un solo lado, de ir a un punto fijo, de ir a una meta en específico. Echo de menos la ola, echo de menos la ola. Creo que esto no es lo que significa la ola. Esto tampoco. Y esto tampoco.
Falta mayor exploración, falta de nuevo hacerse cargo de cuáles son las cualidades que uno observa y esas cualidades buscar construirlas con el evento. Ahora el encargo implica una envoltura, ¿no? Un envoltorio, un aire encerrado, ¿no? En una bolsa. Eh, para allá va la cosa. Entonces, necesitamos conversar más en taller, en esas secciones que tenemos separadas. Necesitamos mostrar avances, chiquillos. Necesitamos no pensar, no suponer que voy a llegar a la entrega mostrando lo que hice y chao, sin corregir antes. Ya vemos las consecuencias de cosas. Puedo sonar pesado, pero es que yo que de verdad quiero sacar lo mejor de ustedes. Y si ustedes no colaboran en el taller, no participan, yo no puedo hacer nada más que ver lo que entregan y que en realidad, pucha, ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué no corrigió? Eh, hay cosas que están buenas, las mencioné. Vean los trabajos, este video va a quedar arriba para que lo puedan volver a revisar. Revisen esas maquetas que quedaron bien hechas, revisen esos comentarios que Cristian y yo, cuáles son las observaciones que importan. Al que va mal, no flaquee, por supuesto, no flaquee, al contrario, mayor corrección, mayor énfasis, llegar primero y mostrar primero. Eso por mi lado. Y se acabaron los míos. ¿Estáis muteado? Sí, bien, bueno, para terminar, volver a insistir, forma, geometría modelable del espacio, función, actividades de las personas que se relacionan con la forma, cualidad, propiedades que le dan personalidad única al espacio. ¿Ya? Si ustedes logran manejar la forma, relacionarla con la función e incorporarle, en este caso, la luz de manera apropiada, y lo hacen con conciencia, es decir, con intención, les va a ir bien. ¿Ya? En eso estamos empeñados hoy día, en que tomen conciencia de que pueden trabajar con estos 3 recursos arquitectónicos para lograr algo. Lo que ustedes quieren lograr con esos 3 recursos es lo que ustedes tienen que decirnos, ¿ya? Y eso es la consecuencia. ¿Sí? Tener conciencia de eso, ¿ya? Forma, función y cualidad, con conciencia. Lo vuelvo a repetir, forma, función y cualidad son los 3 recursos arquitectónicos que tienen que trabajar con plena conciencia. De eso se trata este taller. Forma, función y cualidades. ¿Ya? Eso, muchas gracias a todos por la conexión y por la paciencia de los A los que quedan. 7 que llegaron al final. Sigo vivo, sigo vivo. Eso. Son No, largas. igual. Seguimos vivos. Sí, son maratónicas estas cosas, pero es la única manera que nosotros, al ir visualizando el trabajo del compañero, vamos reforzando la idea, podemos aclarar, chuta, yo pensé que era esto, pero ya me di cuenta que no era. Entonces, eso lo van a ir tomando como propio. Y de tanto decir las cuestiones 1, 2, 3, 4, 5 veces al final, ya empiezan a absorber, digamos, esas ideas, ¿ya? Pero es eso, sí, en realidad son 3 elementos básicos que es la forma, la función y las cualidades. Obviamente, esos mismos elementos se van a repetir siempre, cada vez con mayor complejidad, ¿ya? Porque después se van agregando lo que se llaman los inputs, digamos, o cargas de entrada, que es la normativa, que los elementos del entorno, que el terreno, que la pendiente o topografía, que los requerimientos del mandante o del cliente o del propietario, que, qué sé yo, el paisaje, los elementos existentes en el lugar, un sinfín de cosas, digamos, ¿ya? Pero al final siempre van a repercutir en la forma, en la función y en las cualidades que nosotros le vamos a poder otorgar. ¿Ya? Hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo libre, o sea, no tenemos grandes restricciones. ¿Ya? A la medida que vamos avanzando se pone más complicado porque tenemos más restricciones que resolver. ¿Ya? Pero hoy día estamos ahí, forma, función y cualidad. Bien. ¿Almorzar Vamos qué? a almorzar. Oh, de locos, de locos. Ya, No, chiquillos. muchas gracias a todos. Harto ánimo, buen fin de semana y nos vemos el viernes.
Ojalá con avances